Deseando amar, así se le dice en Latinoamérica, mientras que en España se le dice Ánimo de amar. Es una película icónica, es una película que se ha convertido en un clásico del cine moderno chino. Es una película compleja si las hay, porque habla sobre algo muy difícil y algo que en el cine de hoy día mucho no se habla, que es el mundo interno de los personajes. Es esa complejidad de los sentimientos, es lo no dicho, son esos silencios, esos gestos, esa sugestión. Dirigida por Wong Kar-wai, esta película realmente logra mantenernos en suspenso en todo momento, porque se trata sobre la atracción entre un hombre y una mujer, pero que juegan al límite entre el erotismo y la moral, satisfacer ese deseo intenso que están viviendo o dejarlo todo ahí, en una contención, en una represión constante. Chow es un editor que tiene que soportar los constantes viajes de su esposa por motivos de trabajo. A Su le pasa exactamente lo mismo con su marido. Y si bien la ausencia de sus parejas y el aburrimiento creó el contexto ideal para que tanto Chow como Su se fijaran mutuamente. Sin embargo, a pesar de que hay una atmósfera de deseo, hay una tensión latente entre ellos dos, ninguno cruza el límite, ninguno logra ir más allá de la miradita o de la risita. Y si bien después se admite un poco esta atracción o lo conversan, pero se mantienen ahí, se contienen, cada uno en el molde. Y esto me encanta porque justamente es muy propio de los asiáticos esta conducta. Es muy propio de la raza amarilla, por así decirlo. Ese pensar tanto, ese medir las consecuencias, ese analizar los sentimientos antes de darle rienda suelta, ¿no? Y no me parece mal, sí me parece algo muy característico de ellos, pero también habla de esa capacidad de autorrepresión, ¿no? Y no es tanto por el qué dirán, no es tanto el miedo a un castigo social, no. Más que nada se debe a mantenerse íntegros ellos consigo mismos y no cometer el mismo error que cometen sus respectivas parejas. Porque una de las cosas más fascinantes que tiene esta historia es que tanto Chow como Su, ellos son conscientes de que son víctimas de una infidelidad de ambas de sus respectivas parejas. Ellos saben que sus parejas tienen un amante. Sin embargo, uno diría que con mayor razón ellos deberían pagar con la misma moneda, o tener una aventura, o un desahogo. Pero no, lo loco de todo esto es que lejos de esa lógica, ellos se retrotraen. En vez de impulsarlos a hacer lo mismo, es como que se cuidan aún más. Se cruzan en el pasillo, en la escalera, en un patio en común, en la calle, pero todo tiene que ser medido. Todo es muy sugestivo, silencioso. Y una de las cosas que me gusta de esta película es que justamente el conflicto, o por así decirlo, el malo, el villano de esta historia, no es algo externo, sino interno. Tus propios miedos a las consecuencias, tus propias dudas, todo tiene que ser justamente pensado dos veces y esto no fluye. Por más que hay una química, hay algo que los hace llevarse bien, porque se llevan bien ellos dos, pero no termina de soltarse, no termina de romperse esa última barrera que no les permite, ¿no?, ir más allá. Y una de las cositas, y lo notan cuando vean la película, que me parece que es el nervio de esta historia, es como el director utiliza la cámara como si fuera un espía, ¿no? Esas tomas detrás de una cortina, esas tomas como a la distancia, lejano, casi como si fuera un mirón. Y es interesante porque yo lo interpreto como alguien que mira aquello que no puede tener o desea aquello que no puede tocar. Y me parece fascinante, ese detalle a mí me parece fascinante. Que para vivir y sentir una historia de amor no basta con tener el sentimiento. Hace falta también un acto de osadía, romper ciertos límites, cruzar ciertos umbrales, porque si no todo queda en un casi algo. Y justamente Chow y Su, conscientes de lo que estaban viviendo, decidieron ser ambiguos. Ambiguos por el miedo al después, ¿no? Cómo se iba a transformar esa relación o cómo se iba a transmutar esa dinámica. Y todo quedó ahí, en lo viejo conocido, en vez de ir un poco más y vivir algo por lo nuevo por conocer, ¿no? En fin, nada, me parece una historia fascinante en ese sentido. La dirección de la película es genial, pero si hay algo que destaco es la escenografía, que es una película muy psicológica en ese sentido, porque el pasillo angosto, las escaleras que suben y bajan, esas calles que se entrecruzan, todo eso justamente habla de un estadio mental de los personajes, ¿no? Toda esa inestabilidad, toda esa impredecibilidad, el qué va a suceder,
y justamente el qué va a suceder hace que los personajes se mantengan en la zona de confort. Las actuaciones de los protagonistas me parecen fascinantes, porque ambos personajes son ambiguos, confusos. Ambos protagonistas lograron darle cuerpo y nervio a ese estado de rareza en donde una persona sabe que es mutuo el sentimiento, que es recíproco, sin embargo ninguno de los dos termina de romper esa comodidad, por así decirlo. La banda sonora de la película es fascinante, basta con mirarla una sola vez para que se te quede grabado esa canción del quizás quizás, ¿no? Es una película donde el juego de colores, las luces y la sombra justamente también marcan un poco la atmósfera, ¿no? El sentimiento generalizado que logra esta historia. Así que nada, gente, yo recomiendo Deseando Amar. Realmente es una película que vale la pena verse y vale la pena incluso revisarla. Es una película que a medida que uno la va viendo cada vez más, le va sacando más jugo, ¿no? Más enseñanzas. Agradecerles a todos que me hayan visto hasta el final, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan y vernos en la próxima. Muchas gracias.